Eh, Tengan ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Lice Herrera, estudiante de Ingeniería Industrial. Aquí está mi identificación. En este momento voy a dar a presentar una explicación o a dar a conocer unos conceptos básicos de leyes básicas de circuitos. Tenemos primero que todo, la ley de Ohm, su fórmula, dice, es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos. Entonces, la ley de Ohm se refiere a la relación entre voltaje y corriente. Tenemos unas, unas fórmulas aquí, que es voltaje, corriente y resistencia. Aquí en este caso la primera fórmula sería voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, la segunda fórmula, igualmente corriente es igual a voltaje sobre resistencia y resistencia es igual a corriente por sobre voltaje. Entonces, establece que la diferencia de potencia V de voltaje que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el citado conductor. Entonces, circuitos o componentes que obedecen la relación de voltajes igual a corriente por resistencia. Son conocidos como ohmios y presentan gráficos corriente-voltaje que son lineales y pasan por el punto cero. Siguiente, tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff establece que la suma de todas las diferencias de potencias eléctrico alrededor de un lazo es cero. También a veces se le llama ley de lazos de Kirchhoff o segunda ley de Kirchhoff. Eso significa que es un lazo. La energía suministrada por la batería, que la utilizan todos los demás componentes, ya que no puede entrar o salir de energía a un circuito eléctrico. Entonces, aquí podemos ver una fórmula, la suma algebraica de una trayectoria pues sería cero, ¿no? Igualmente aquí está la ecuación como tal que se debe utilizar para poder medir o sacar resultados del voltaje Kirchhoff. Ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente, o también conocida como primera ley o ley de nodo de Kirchhoff, establece que en cualquier nodo la suma algebraica de la corriente eléctrica que entra en igual a la suma de corrientes que sale, pues es igual, ¿no? Como equivalente, la suma algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. Entonces, siempre va a ser la suma algebraica de las corrientes que pasen entre los nodos va a ser cero. Entonces, en palabras sencillas, significa que la cantidad de corrientes que entran en un nodo tiene que ser la misma que sale. Entonces, aquí tenemos una ecuación como lo podemos identificar aquí, es una ecuación para la suma algebraica de las corrientes de Kirchhoff. Me dice que la relación de la resistencia, ¿qué relación hay entre la resistencia eléctrica con la temperatura? En este caso, la variación de la temperatura produce variación en la resistencia, es decir, que en la mayoría de los metales aumenta su resistencia al aumentar la temperatura, pero también hay en algunos metales que disminuyen. Entonces, en otros elementos como el carbón o el germanio, la resistencia disminuye. Entonces, como podemos identificar, en unos aumenta y en otros disminuye. La resistividad es casi nula a temperaturas máximas al cero absoluto, es decir, en los metales o aleaciones, la resistencia aumenta con la temperatura, a mayor temperatura, mayor resistividad y mayor resistividad, menor conductividad. Estas variaciones son siempre eh, en los metales y todo eso. Podemos identificar entonces que en algunos aumenta la resistividad y en otros disminuye. Como podemos identificar
Esos son unos conceptos básicos como para ir desarrollando nuestras actividades en el transcurso de estas unidades. Muchas gracias.